tú para acá era a relajarte, a desestresarte del smog en Caracas, de todas esas cuestiones. A mi esposa, claro, yo pienso yo que estaban más nerviosos que uno mismo, porque eran puros muchachos. Y era mi miedo, pues. La agarraron con un machete por el cuello y la amenazaron que fuera a abrirle. Aquí no, me han robado 5 veces y de esas 5 veces, uno estando con unas sobrinas y unos sobrinos, y mi familia optó por no venir más por la inseguridad. Estoy aquí con ese propósito, porque era que mi familia estuviese unida aquí, por eso, con ese fin compramos esta casa. Y bueno, la inseguridad nos ha distanciado a mis hermanos más que todo. También por la cuestión de la crisis económica que estamos pasando ahorita, entonces la gente en vez de buscar la manera de ganarse la plata humildemente, lo que hace es hurtar lo ajeno, pues. Oye, uno se aflige porque, o sea, nosotros vinimos a trabajar aquí a la playa y ¿a quién cuidamos? O sea, no estamos haciendo el trabajo porque no viene nadie a la playa. Incluso la semana pasada, a 3 de ellos, que supuestamente era de esa misma banda, que se metían para acá. Enviando denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. No es que me alegro, pero oye, por lo menos creo que hay como una tranquilidad. Espero yo que se va a arreglar.